Yo siento que los antropólogos estamos todavía en escenarios y en formas de hacer y de imaginar la antropología que requieren mayor irreverencia en muchos sentidos. Yo creo que todavía nuestros congresos son congresos que siguen protocolos académicos que otras disciplinas siguen también, y nosotros deberíamos, no sé, como romper algunos de esos protocolos y algunas de esas cosas. Me gustaron, por ejemplo, lo de las mesas ciudadanas. Eso me pareció una idea muy bonita, que en vez de representar a los otros, se generaran espacios problemáticos de confluencia, incluso de discursos y elaboraciones no desde los expertos antropólogos, y eso me pareció muy interesante en este congreso. Y una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, sobre todo por mi manera de entender y de transitar la antropología en Colombia, en Brasil, en otros lados, es la marcación, sobre todo en Temuco, de la presencia mapuche. O sea, la antropología chilena, pero la antropología en Temuco está de alguna manera entrampada en esas políticas de la representación, en esos dilemas y esos debates de la antropología en relación con unos otros que han sido de alguna manera, pues, en toda la tradición antropológica, como los anclajes de la imaginación antropológica. Yo creo que uno puede apreciar procesos de ruptura, líneas de fuga con respecto a esa, no sé, a ese centro de gravitación de la antropología con respecto a lo indígena, y eso me parece que era obvio en temáticas como migración o en asuntos que tenían que ver con desarrollo, con los mismos conceptos que estaban trabajando algunos colegas, pero siente uno fuertemente cuando está aquí en Temuco la fuerza gravitacional, o sea, la fuerza centrípeta, o sea, así, de ese imagen, ese imaginario de lo indígena, de la alteridad, de una otredad. Y en el Congreso pues fue muy interesante ver cosas como la última conferencia, que fue no solamente dada por un académico extranjero, sino que estuvo un intelectual mapuche, pero digamos, esa equiparación, esa horizontalidad todavía no se traduce en ruptura de los imaginarios de lo que significa lo mapuche como un asunto de unos indígenas, no sé, armónicos, homogéneos, otros de Occidente. Pues uno sabe que eso tiene como unas movilizaciones políticas y una relevancia en ese plano, pero de todas maneras hubiera sido muy interesante ver lecturas más densas, menos felizmente cerradas de lo que eso significa. Entonces, te digo, Rodrigo, esa ha sido siempre para mí una de las cosas que me parece que son de las marcaciones o de las improntas de la antropología en Chile, y concretamente en el sur, en Temuco, es algo que es muy evidente en su elaboración. Mira, por ejemplo, en Colombia, que es un caso que yo conozco de primera mano, vos tenés una heterogeneidad de prácticas antropológicas que no están de alguna manera ligadas a pensar simplemente la alteridad indígena. Hay, por ejemplo, asuntos que pasan por entender el conflicto, la guerra, por entender los procesos de despojo, por entender, no sé, como la producción de subjetividades en identidades juveniles, corporalidades. Entonces, lo que yo encuentro desde una lectura de la antropología en Colombia es que en términos temáticos y en términos teóricos, la antropología no se puede imaginar como una sola. La antropología siempre ha sido en plural, siempre han sido múltiples antropologías, y hay unas que reproducen o tratan de seguir ciertos cánones generados en las antropologías metropolitanas, pero esos procesos de traducción son también procesos de creación. Entonces no es simplemente un asunto de que ahí se está reproduciendo de manera mecánica y de manera absolutamente transparente lo que se
generó en las antropologías metropolitanas. Entonces, ahí uno encuentra ese tipo de continuidades, pero también uno encuentra emergencias en términos temáticos y teóricos de cosas que no han sido pensadas por las antropologías metropolitanas. Por ejemplo, ¿qué significa hacer antropología en un país en guerra? Es algo que es una pregunta que se instala en el centro de la antropología colombiana. ¿Qué significa hacer antropología en un país con las desigualdades? ¿Cómo se estructuran en Colombia en concreto en términos regionales, en términos de sectores sociales, en términos incluso de acceso a cierto conjunto de conocimientos? Entonces, lo que uno puede vislumbrar con entender trayectorias y tránsitos de antropologías como la colombiana es que las antropologías están muy marcadas por los contextos históricos en los que empiezan a aflorar y en los que empiezan a constituirse en sus contradicciones, en sus heterogeneidades, porque no hay una sola antropología en Colombia, no hay una sola antropología en Chile. Creo que hay muchas y que hay voces y que hay disputas, incluso hay unas antropologías que uno pudiera decir que son hegemónicas dentro de un país. En Colombia, por ejemplo, hay unas universidades y hay unos antropólogos que son más visibles que otros a la hora de hacer antropología. Y eso tiene que ver precisamente con relaciones de poder, de cómo se constituye el campo, si queremos usar esa expresión de Bourdieu, de lo del capital simbólico y todas esas cosas. Y otro asunto que sería muy interesante tener en consideración es algo que podríamos decir, Rodrigo, como el talante, como no sé, el estilo, la forma de hacer antropología en un país como Colombia es muy distinta del talante, de la forma de hacer antropología en un país como México, en un país como Argentina, en un país como Chile. O sea, las emocionalidades que se ponen en juego con la antropología colombiana hacen parte de, no sé, de unas historias, de unas incluso corporalidades, de unas sensibilidades que están históricamente configuradas, sedimentadas. Tienen que ver también con cómo en ese país se goza y se sufre de ciertas maneras, que se goza y se sufre de manera muy distinta a Argentina, por ejemplo. Incluso, no sé, no solamente las preguntas, sino el cómo se hacen las preguntas, quiénes se las hacen y cómo se piensan las respuestas, creo que es lo que nos permite entender esta diversidad, esta complejidad de antropologías en América Latina. La antropología colombiana de lejos es muy distinta, incluso no es tan solemne para usar como la antropología mexicana, que es muy estatal, es el museo, es la narración de la nación, es el lugar central en el imaginario nacional, que no es el mismo lugar de la antropología en un país como Colombia, donde es la sociología y la historia y las que tienen incluso el derecho, lo jurídico, lo que tiene un lugar más predominante. Entonces, creo que en ese sentido es muy importante hacer una etnografía de las antropologías o hacer como lo dice Esteban Kross, una antropología de las antropologías para entender que las antropologías también son hechos culturales, que implican unas prácticas, unas relaciones, unas representaciones, implican individuos y subjetividades concretas, ¿cierto? No hay antropología sin antropólogos. Y los antropólogos no son incoloros, insaboros e inoloros. Están marcados racialmente, con clase social, con historias nacionales, no sé, con frustraciones, con un montón de asuntos que uno debe soslayar, debe ponderar mejor para poder entender esas especificidades. Y la antropología chilena es muy chilena en ese sentido, o sea, hay como un ethos nacional y ese ethos nacional no es lo mismo en Santiago, en la Católica de Santiago, que en Temuco, o sea, precisamente por cómo se construyen nuestros países desde, no sé, procesos de centralización y procesos de marginación y de provincialización de sus periferias. Entonces, estamos en un lugar donde es una periferia de la periferia y eso marca también, eso ubica, eso es un lugar y es un locus de enunciación. Mira, yo creo que a mí me ha atravesado una incomodidad
desde hace muchos años con respecto a lo que yo considero es un entrampamiento en una matriz colonial de la antropología. Yo creo que la antropología, mientras no asuma y no problematice una serie de sedimentaciones históricas de otredades y de alteridades como sus objetos de estudio, mientras no tome en consideración que debe ser interrumpida esa certeza, esa garantía de la otredad para la narrativa y la elaboración antropológica, yo creo que la antropología va a estar bastante como aminorada, como apocada. Para mí la antropología es un instrumento muy potente para entendernos, no para entender a otro, y menos para hablar en nombre de otro. Entonces las temáticas que a mí me han convocado son temáticas que tienen que ver con la modernidad, por ejemplo, que tienen que ver con el Estado, o también pues tienen que ver con las poblaciones afrodescendientes, pero no en el sentido de unos otros culturales, sino en el sentido de procesos de racialización que nos dicen y que nos constituyen a los colombianos como tal, o procesos de políticas de la identidad y movilizaciones concretas que tienen que ver con cómo nos constituimos como una sociedad y un país concreto. Entonces, a mí me parece que la antropología debe romper con el embrujo de la indianidad. Y lo decíamos con unos colegas en los años 90, en 1996, con la antropología en la modernidad, que la antropología no es ideología. Y aquí no estoy hablando de gente concreta, estoy hablando del imaginario antropológico. Yo no estoy con estos elementos diciendo que esa ideología es más un efecto y un producto de la antropología que de la gente que es considerada como indígena. Entonces eso es lo que a mí me ha atravesado siempre, y por lo tanto a mí me parece que hay que tener una actitud muy reflexiva y crítica con lo que nosotros hacemos y dejamos de hacer como antropólogos. Y yo pienso que la antropología implica una serie de herramientas, de posibilidades para comprender y hacer más densamente en el mundo. A mí la etnografía me parece una estrategia analítica y metodológica fundamental. Entonces mi llegada acá tiene que ver con de alguna manera, esa trayectoria por un deseo de comprender la antropología desde una perspectiva antropológica, comprendernos y no simplemente habitar ese, como dice Michel Trujillo, ese nicho del otro o el salvaje, que es una herencia colonial, es una impronta colonial. Y yo creo que eso es lo que de alguna manera me convoca y hace que llegue aquí, esté en el seminario con ustedes conversando asuntos que tienen que ver con la modernidad y la diferencia, desde una perspectiva, digamos, antropológica que no se limita simplemente a representar otros, sino a volcar la mirada crítica de la antropología, desestabilizadora de la antropología hacia nosotros mismos. La antropología es una sospecha de lo que no se sospecha, una sospecha sobre lo que asumimos como dado, una sospecha sobre lo que define unas ideas prefabricadas sobre el mundo, unos terrenos prefabricados sobre el mundo que nosotros usualmente no discutimos. Eso es poner en evidencia la contingencia histórica y sus amarres con relaciones de poder, de subordinación, de producción de desigualdades y de configuración de privilegios, lo que a mí me anima en mi trabajo antropológico. Que el otro es siempre una invención colonial. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, que la diferencia no es igual a otredad. O sea, la diferencia se puede pensar en clave de heterogeneidad y se puede pensar en clave de relaciones de poder y de dominación. Y no necesariamente hay que estar reproduciendo las tecnologías de otrerización que se han derivado del colonialismo. Ese sería el segundo. Hay que desotrerizar la diferencia. Y lo tercero que yo diría es que la pregunta por la diferencia es una pregunta
fundamentalmente que debe involucrar también la pregunta por la identidad. O sea, la diferencia no existe por fuera de sistemas de diferencia, de relación, de interpelación, donde las identidades, el quiénes somos, nosotros, es un asunto que no se puede dejar oculto. Entonces, preguntarse o abordar la diferencia no es un asunto que se puede abordar desde un afuera aséptico, sino que hay que involucrarse en el sentido fuerte de la palabra. Es como la identidad es constituida por esas diferencias y cómo las diferencias también operan como marcadores o productores de identidades. Entonces, para mí esos tres elementos son fundamentales. O sea, hay que trascender el fantasma de la otredad para que la imaginación antropológica pueda evidenciar una serie de invisibilidades que nos constituyen como sujetos y como seres culturales. Muchas gracias. De nada, Eduardo, Rodrigo, con todo gusto. Una entrevista, esta sesión de entrevistas para el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de la Frontera. Perfecto, con mucho gusto, Rodrigo. Recibimos nuevamente nuestra universidad cuando... Perfecto, bueno, que estés bien.